Hola, bienvenidos a Salvaje, episodio número 8, tratando de entender por qué el país funciona de la forma que lo hace. Estamos hablando de Venezuela, tratando de responder por qué no tengo pasaporte. He tratado de hacer este capítulo un poco más fácil de entender en vez de estar narrando batallas y quién entró por quién y la campaña admirable y quién es Bolívar y quién no, es responder preguntas. Y la primera de estas, que me pareció súper interesante, si yo estuviese del otro lado, y bueno, y perdónenme que lo interprete de esta forma, pero me hubiese gustado que fuese así, es ¿por qué nos separamos de España? Y yo he encontrado tres razones. La primera es que Venezuela estaba bajo la corona española, pero dos tipos, digamos, dos casas distintas. La primera, los Austrias hasta 1700 y después los Borbones. Los Borbones, especialmente Carlos III, a partir de 1750, mediados de 1750, tiene una política de apretar a las colonias, de reorganizar el Estado y de poner a las instituciones que ya había personas por encima. Es decir, el tejido de la colonia se estructuraba a través de los cabildos, pero estos cabildos recibieron figuras por sobre ellos en formas de intendentes, en formas de supervisores, que veían y que quitaban la independencia que estos habían podido tener. De hecho, los cabildos eran eran de una forma bastante efectivos porque elevaban las quejas a la Real Audiencia pasaba a la península y se resolvía muy rápido. De hecho, y tenían la capacidad de sustituir a los funcionarios si el problema era muy gordo. Pero ¿qué pasa? Esto se pierde un poco con los Borbones. Después, a finales de 1700, sí se vuelve a reganar algo de autonomía en la creación del consulado, en la creación de nuevas reales audiencias, no solamente la de Santo Domingo, sino particularmente la de Caracas, intendencias, universidades, incluso mayor autonomía religiosa. Pero ya de por ahí venía algo que separaba la península de América. ¿Okay? Esa es la primera. La segunda es que la Junta de Regencia, que es la institución que se crea cuando José Bonaparte, acuérdense que en este momento había pasado la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte estaba, tomando Europa, suceden los hechos de Bayona, que es que Napoleón llama a los reyes españoles Carlos IV y a Felipe VII, que eran padre e hijo y tenían un lío entre ellos, pues le dicen, bueno, ni tú vas a gobernar, le van a dar la corona a mi hermano José Bonaparte. Entonces se crean unas instituciones de rechazo a los Bonaparte y una de ellas se llama la Junta de Regencia. La Junta de Regencia no toma en cuenta a las colonias. Entonces, en vez de permitir la elección de representantes de la colonia, los deja por fuera y esto mosquea a las colonias y ellos mismos crean sus propias instituciones, pero empiezan a sentir que, bueno, ¿por qué si nosotros somos tan parte del imperio y queremos tanto a nuestro rey y estamos en tan contra, en sintonía en contra de Napoleón, porque nos dejan por fuera? Entonces esto trajo estos problemas y las colonias, al ver que esto, digamos, no eran tomadas en cuenta y que les daba la posibilidad de zafarse de una institución mayor como la corona o incluso llevada adelante por Bonaparte, es decir, de ser ellas mismas, pues dicen, me voy. A pesar de que había mucha gente que estaba en favor de la corona, lo que pasa es que las situaciones, digamos, se alinearon los planetas, entonces le dieron la excusa perfecta. La tercera, y yo creo que la más importante, es que el sistema de caudillos que imperó y de cierta forma impera en nuestro país es solamente posible a través de ser independientes. Bajo la corona no es posible este sistema de caudillaje. Era posible en los llanos venezolanos, en los llanos de Colombia, en las pampas argentinas, porque no había control. Entonces el hacendado hacía lo que quería y tenía su gente. Pero en términos de gobierno como tal, esto era imposible, porque el rey y sus instituciones eran los que controlaban el poder. Entonces no permitía que estos reyesuelos, estas pequeñas personas, hicieran de la suya. Entonces, cuando estos militares empiezan a ver de que el poder puede estar en sus manos, pues impulsan estos cambios. Mucha gente culpa a Bolívar de esto. Yo creo que puedo dividir
en dos grupos, a los patriotas, las personas como Miranda y como Bolívar, que de verdad creían en la libertad, y los otros que eran Páez, Mariño, Piar, que sí tenían y los Monagas, que sí tenían estas ansias de controlar, de tener, de ponerle la mano a la cosa pública, de estar a favor o no de la Gran Colombia, pero digamos, imponían las formas de gobierno que ellos querían. Entonces esto dio cabida a que cada uno luchara por su parte, por el fin de una causa común, que era la libertad, pero con ideas que después se vendrían a desarrollar y que serían muy distintas en los resultados que tendrían. De hecho, Bolívar, y esto es algo que les quería comentar, termina hastiado, termina harto de esto, y en 1830, y les leo, le escribe al general Juan José Flores lo siguiente: la América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución ara en el mar. La única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos colores y razas. Devorados por todos los crímenes y extinguidos por la ferocidad, los europeos no se dignarán a conquistarnos. Si fuera posible que una parte del mundo volviera al caos primitivo, este sería el último periodo de la América. Y es que justamente Bolívar, después de luchar tanto, se dio cuenta que era imposible unir a estas facciones. De hecho, su idea de Colombia, que parte de la idea de Miranda, de un solo país, porque ya los norteamericanos habían usado el nombre América, y él quería crear Colombia como el resto de Hispanoamérica, pues, y Bolívar copia esta idea, queda hecha pedazos por justamente esto. Las facciones, las diferencias, una vez que se crea la Gran Colombia, pues Páez se separa, Santander era proclive al federalismo, y así, después de haber luchado batallas como Carabobo, Boyacá, Pichincha, Junín y Ayacucho. ¿Okay? Entonces, bueno, eso era un poco las primeras razones. ¿Mereció la pena? Pues al parecer no. Lo que se hicieron, o sea, el venezolano común, el criollo, sí tuvo ventajas porque empezó a administrar la cosa pública, empezaron a, digamos, a ejercitar cómo mantener un país, pero para el pardo, para el mestizo, para el negro, pues no. O sea, la esclavitud estaría en pie hasta 1800, entrado en 1860, derogada por José Gregorio Monagas. A pesar de que en Venezuela no había muchos esclavos, pero digamos, la figura del esclavo todavía seguía presente. La segunda pregunta que yo creo que es importante es responder si esta gente era mejor que los políticos que tenemos ahora. Es decir, cuando se habla de los libertadores y se habla de esta gente que estuvo en el pasado, ¿Venezuela fue mejor? Pues habría que ver. En el caso de el principio de la independencia, digamos, de 1810 en adelante, pues sí había un idealismo, había personas que querían el país, había personas que pensaban en un país unido, los Urdaneta, los Sucre, los Bolívar, los Miranda. Pero también había personas que eran digamos, que tenían su propia agenda. Mariño más de una vez expulsó a Bolívar, Piar. Bolívar mismo tenía una idea de centralismo que hoy día hubiese sido execrada. Es decir, Bolívar pensaba en un poder central, en un poder único, en un poder incontestable, digamos, autoridades hereditarias. Incluso llegó a pensarse en una monarquía vitalicia, un presidente vitalicio que se asemejaba a la monarquía, y la gente empezó a decir, bueno, este hombre se volvió loco. O sea, sí tiene muchos méritos, pero, a ver, esto no quiere decir que nosotros querramos vivir toda la vida con un presidente así. Entonces por ahí se veía esta vena que hoy día criticaríamos y que ya en ese momento se veía. También tenías personas que iban a encontrar él desde un inicio. Francisco de Paula Santander, ya desde los primeros momentos que viene a Venezuela, habla mal de los venezolanos y dice que son unos malandrines y que hay que zafarse de ellos, pero no tiene la fuerza. De hecho, su valor y valentía no se compara, por ejemplo, al del mariscal de Ayacucho, a Sucre. Y entonces, esa es otra de las cosas. Nosotros dimos, digamos, y hablo con los venezolanos, y capaz esto es una de las pocas cosas de las cuales nos podemos sentir orgullosos realmente. Es que las batallas de independencia se pelearon en el país, y por eso Venezuela quedó destruida. Colombia se libera con una sola batalla, que es la batalla de Boyacá.
Entonces, porque Bolívar estaba en Angostura y en vez de ir a luchar en el centro, donde estaba tomado por los españoles, se va a la Nueva Granada y logra una victoria. Habilidad militar, pero la de suerte, porque ahí no se luchó nada. Entonces se liberó con un costo mínimo. En cambio, Venezuela tuvo una lucha encarnizada llevada adelante por Monteverde, por José Tomás Boves, del lado realista, y los patriotas también eran muy crueles. Arismendi, la entrada por Oriente de Mariño. Entonces, ese tipo de cosas crearon buenos y malos circunstancialmente. Tenemos los líderes militares, los líderes que fueron capaces de hacer cualquier cosa por liberar el país, pero también los teníamos cuando ejercían el poder. Para aclaratoria, que esto es muy importante, ¿cuáles son las repúblicas de Venezuela? La primera república, y por qué los chalados de ahora hablan de la quinta república. La primera república es la que en 1810 surge y nombra el triunvirato con Cristóbal Mendoza, llaman a Miranda generalísimo, y es la que se pierde con Monteverde, que Bolívar pierde Puerto Cabello y entrega a Miranda. Esa es la primera república. La segunda república es cuando Bolívar entra a Caracas con la campaña admirable, Mariño entra por Oriente y logran el gobierno otra vez, pero entonces los empiezan a perseguir, empieza José Tomás Boves, que era un asturiano que vivía en Venezuela, y no se llevaba bien con los criollos porque nunca lo aceptaron, era un resentido y además tenía muy buen contacto con la gente, digamos, de bajos estratos y los llevó a la guerra y además los seguían contentísimos porque donde entraban saqueaban. Entonces Boves no peleaba por la libertad del país ni por la corona. Boves peleaba porque le tenía simplemente rabia a los ricos y que desmonta un poco esta guerra patriota realista, sino que ahí había distintos bandos. Entonces, cuando Boves entra, cae la Segunda República. Bolívar huye hacia Oriente y después se va del país y es relevado en el mando. La Tercera República se refiere a la Cociata, cuando se funda, cuando se separa Venezuela de la Gran Colombia. La Cuarta República, la caída de Pérez Jiménez, y la Quinta República, bueno, lo que tenemos ahora, la maravilla esta. Entonces, bueno, aclarado esto, volvemos a lo de los líderes. ¿Eran líderes buenos? ¿Eran mejores que los de ahora? Pues yo creo que ningún militar que haya ganado por las armas algo tiende a ser buen político. De hecho, en el periodo que viene después de 1830, hay intentos de que los civiles tomen parte del gobierno, en el caso de José María Vargas, pero resulta que no puede. Resulta que no puede porque el país se acostumbra a su militarización. Entonces personas como José Tadeo Monagas pues se niegan a ellos, quieren renovar la Gran Colombia y dicen, bueno, el país me debe mis esfuerzos y bueno, yo mando, y Mariño tampoco entraba por el aro. Entonces hubo una pelea que se mantuvo hasta 1850. De hecho, el primer presidente que no pelea en la guerra de independencia viene a ser Antonio Guzmán Blanco. Pero de 1800, digamos, después de la independencia, pues toda esta gente se sigue peleando por el mando y teniendo rencillas internas que nos llevan a una guerra como la Guerra Federal. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto, ¿cómo queda Venezuela? ¿Qué pasó en Venezuela después? Bueno, en términos políticos es lo que les digo. Una pelea entre líderes, una pelea entre personas que sentían que el país les debía algo, una pelea entre personas que, si bien tenían una idea de sentar el poder y de saber de que había que tener cierto margen digamos, de alternabilidad, que eso también Páez lo plantea, pues no terminan de soltar. Y cada vez que hay un problema, pues llaman a Páez, incluso hasta los 70, 80 años, para que lo resuelva. Que por cierto, Ezequiel Zamora captura a Páez y lo humilla públicamente. Entonces, Venezuela no es capaz ni siquiera de respetar a las personas que hicieron la independencia. Entonces, esta gente, siempre ha habido alguien que por la excusa de la lucha social, como es el caso de Ezequiel Zamora, el ídolo del expresidente muerto, pues humilló a Páez. ¿Lo tenía merecido o no? Yo no creo, porque Páez rindió
una gran labor, llevó adelante una gran labor en frente de los lanceros y fue muy importante la batalla de Carabobo. Esto visto desde el punto de vista patriota. ¿Cómo queda Venezuela en la parte económica? Pues como les digo, arruinada, porque Venezuela fue donde se vivieron los peores conflictos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque entraban y salían tropas, porque desde aquí salió, digamos, las primeras ideas de libertad con Miranda, con Bolívar, porque cuando se pierde la Primera y la Segunda República, Monteverde, Morillo, Boves son muy crueles y matan gente sin importar eh, edad ni género, y es por eso también que Bolívar promulga el decreto a muerte de esa forma, una vez entrando por Occidente en la campaña Admirable. Y es porque el país quedó totalmente en ruinas. El país pierde cerca de entre 30 y 40% de su población. El crecimiento agrícola que venía experimentando a través de la explotación del cacao, el café, pues cae, después se recupera, pero digamos que queda en ruinas. Entonces, hasta este momento, ¿cuál es el balance de la independencia más que un hecho político? Pues es poco. Pues poco, porque en lugar de nosotros haber tomado la senda que tomó, digamos, los Estados Unidos, que no se trata de un hecho de que ellos sean mejores o nosotros peores, o que nosotros somos descendientes de España, no. Es el hecho de que nosotros tenemos una propensión al caudillismo natural. Y esto se da, entre otras cosas, porque la unidad territorial que se beneficia en las colonias, digamos, de corte hispánico fue el hato. Una vez que las minas fueron explotadas y que se dieron cuenta que el futuro era agrícola y que había capacidad de producción y que esa producción podía ser comercializada y que además era un negocio para todos, pues esto forma la entrega de tierras y la entrega, digamos, de estos pequeños señores feudales, la creación de estos pequeños señores feudales alrededor de un pedazo de tierra. Entonces cada uno tenía su ejército y sus rangos de acción. Entonces, cuando en las ciudades se vivía, digamos, se daban las discusiones políticas, en los hatos, pues lo que se daban eran luchas, peleas intestinas y que facilitaban, una vez entraba digamos, se peleaba la guerra, pues que personas vinieran de la provincia y tuviesen ya ejército formado. Entonces, eso se exacerba una vez no tienes una corona y no tienes un rey que te controle. ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que nosotros se nos da muy bien esto. Entonces, por eso es que viene la creación de ideas de líderes regionales que vienen a tomar el poder y hacer justicia. ¿Okay? Entonces, esas son tres preguntas importantes que hay que llevar adelante. Otra de las preguntas que también me hacía era, ¿esto era españoles contra criollos? ¿Había algo más aquí? Pues sí, había un hecho racial. Fíjense que en muchos casos los indios y los mestizos lucharon con los realistas en contra de los patriotas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los criollos, los mantuanos, temían de que la liberación y la igualdad que podría traer la independencia pudiera afectarles y quitarles su patrimonio. Hay un caso que estaba leyendo que muchas de las dispensas de matrimonio que se dan, es decir, cuando la iglesia daba permisos de matrimonio, pero había unos que tenían especial trámite, que eran, por ejemplo, si se casaban entre familias. Y de 104 dispensas que hubo en los años 1700, vamos a decir, 100 eran para casarse entre primos. Y la razón de esto era porque ellos no querían que las fortunas se perdieran, sino que quedaran entre ellos y que no se manchara la sangre. Que no llegaran en manos de gente floja, de gente viciosa, de gente que no tenía ninguna virtud y que además tenía la sangre manchada con indios, negros y personas locales. ¿Okay? Entonces ellos decían que los que venían y descendían de los españoles eran puros, castos, inteligentes, capaces, designados por la gloria divina. Entonces allí es donde están muchas de las cosas que nosotros tenemos que entender
y capaz de dejar de ver la independencia como un hecho de batalla, de cuántos hombres, del negro primero, de que aquel, de que el vuelvan caras, que a pesar de que fueron interesantísimas y de que de verdad requirieron de una valentía grandísima, no nos dice nada en términos de la historia, quiénes somos y cómo nos aporta y por qué vienen personas y nos dicen y nos hablan del pasado y lo traen como si fuese digamos, un acervo o una gran riqueza que tenemos. Se conoce que Bolívar tuvo 3 documentos, digamos, clave para entender su pensamiento. El primero fue el Manifiesto de Cartagena, el segundo la Carta de Jamaica y el tercero el Discurso de Angostura. El primero se hizo público y se sabía que iba a ser público y él culpa al federalismo. Él sigue insistiendo en que el centralismo es la opción. El segundo es la Carta de Jamaica y la Carta de Jamaica no se suponía que iba a ser pública. Sale pública, o sea, tiene una característica epistolar, una característica de carta hacia alguien. Y él es mucho más abierto en las razones que expone. Pero ya después, cuando se sabe, digamos, en el discurso de Angostura, cuando ya es público, ya empieza a hablar en contra de que hay una persona que se mantenga en el poder porque este se acostumbra a mandar y los otros obedecen. Un cambio que parece que el mismo Bolívar hubiese mutado. Sin embargo, en hechos posteriores, él reclama el poder para sí. Reclama el poder para sí, para poder luchar contra la separación de Venezuela. Se hace un traje a la medida en la Constitución de Bolivia, que se llama Bolivia por él, que no niego y no neguemos el hecho de que él hizo grandísimas cosas por estos países y que supo manejar y de que supo entretejer los hilos del poder, porque incluso en el caso de Venezuela no había un solo libertador, había 2, estaba el libertador de Oriente que era Mariño, que muchas veces pasa desapercibido. Pero entonces él supo escalar y supo moverse de tal forma de lograr sus objetivos. Ahora, ¿era Bolívar un santo? No, ni lo será, ni nadie cree en esto. O sea, entrega a Miranda. Miranda era mucho más hábil en entender que enfrentarse a los españoles, que venían de guerras encarnizadas en Europa y que además eran conocidos en Europa por ser sumamente salvajes en la forma en que afrontaban los problemas, que incluso hasta hace pocos años, con hechos sucedidos aquí, los españoles entre sí mismos son muy feroces en la forma de resolver los problemas. Y Miranda quiere evitar esto para el país y Bolívar le dice, no, tú eres un traidor y yo te entrego. Entonces, eso es un poco aquí y manda a fusilar a Piara. Entrega a Miranda, manda a fusilar a Piara. O sea, son hechos que si ustedes los ven, sería injusto juzgarlos con lo que conocemos hoy día. Pero si ustedes los traen y simplemente los ponen al día de hoy y los ven, se dan cuenta que el manejo del poder trae consigo injusticias y trae consigo demostraciones que hacen que no se vea, que no sea lo más democrático y lo más participativo y lo más equilibrado. En términos de lo que nos unía a España y en términos de lo que nos hacía colonia, es difícil saberlo porque nos fraccionamos. Entonces pasamos a ser un imperio, pasamos a ser parte de algo, a ser cada uno por su parte una entidad de identidad y que además hace lo posible por distinguirse el uno del otro y no tener puntos en común que puedan ser manejables, que puedan colaborar para que se mejoren las situaciones y las condiciones que hoy día los latinoamericanos tenemos. Bueno, esto era un poco lo que quería hablar de 1800 a 1850. Como les digo, preferí no hablar de acciones. Entró y llegó por aquí. Esta fue la batalla de la Puerta y Antonio Ricaurte y Girardot y Sea. Eso no creo que haya sido lo realmente importante. Lo que sí es que voy a hablar un poco más de los años de los conservadores, que fue en 1830, a partir de 1830 hasta 1850, más o menos, porque es totalmente distinto. O sea, de 1810 a 1830, pues están estos procesos de independencia, de creación de la Gran Colombia, de entender quiénes somos, hacia dónde vamos, y de 1830, ya totalmente separados, pues empieza un país llamado Venezuela.
y con sus implicaciones y con su alternabilidad del poder y con sus quejas y con sus virtudes. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. Yo creo que estoy bastante seguro de que a partir de aquí viene un entendimiento mayor de lo que somos, una identificación más con lo que entendemos. Fíjense algo muy importante, y con esto culmino. Venezuela tiene periodos de 40 y 40 años, más o menos. Por lo menos esa es mi impresión. 1810, Sociedad Patriótica. 1850 es cuando terminan los conservadores, es decir, independencia. O sea, es decir, ese primer intento de país, 1850, vienen los liberales, viene la Guerra Federal. Y en 1900 viene Cipriano Castro, después de Cipriano Castro viene la caída de Gómez, 1935, y así vamos. Salvo ciertas cosas, y entenderán por qué lo enmarco en términos de los 40, de 40 años, por los famosos 40 años. Tenemos ciclos en Venezuela. Yo no sé si estoy forzando el concepto, pero a mí me parecen bastante inteligibles y aplicables. Entonces, bueno, los iremos desenmascarando, los iremos viendo, los iremos desnudando y iremos tratando de ver si esto es verdad y si esto se parece a nosotros y cuál es la influencia, por ejemplo, del petróleo. Yo creo que nosotros venimos de un país agrícola, un país militar, a un país petrolero y además con riquezas ingentes. Entonces, ¿cómo se lee esto? O sea, combinamos las dos peores cosas. Fuimos durante un tiempo un faro de luz y de educación y de progreso y agotamos esa capacidad de serlo más. Entonces, bueno, espero que se queden viendo Salvajes. Cada día me gusta más lo que hago y eso es gracias a sus comentarios, apoyo y creo que es una labor pendiente y si de mí depende ayudar a entenderla, pues aquí estoy. Adiós.